Buen día. Dando continuidad a nuestro módulo de patologías, o sea, la parte clínica, semiología, patología de tumores, perdón, del esófago, patología del esófago, estómago, duodeno. Hoy vamos a hablar de los tumores esofágicos. ¿Ok? Recordando nuevamente que los tumores pueden localizarse en cualquier segmento del esófago, en cualquiera de ellos, a nivel cervical, torácico o abdominal. En general no son frecuentes, es agresivo cuando está presente, principalmente los escamosos. Y en el contexto de que podamos tener suficiente éxito, tiene que ser un diagnóstico lo más precoz posible, porque si no, el porcentaje de sobrevida posterior al tratamiento no es bueno, hablando específicamente a los 5 años. Porcentaje de sobrevida a los 5 años no es bueno en general para los tumores malignos de esófago. En cuanto, esto sí, un poco de patología, a factores de riesgo. Veamos que todos estos que están en el lado izquierdo es bastante teórica. Niveles dietéticos bajos en vitamina C, retinol, altos niveles. Entender que un tumor es como consecuencia de esto, habría que estudiarlo. En la práctica, no sé si alguien se dedica a buscar esto. Sí, la ingesta de bebidas alcohólicas, esto sí, más allá la eventual cirrosis que pudiera presentar el paciente, está absolutamente relacionado con la ingesta de bebidas alcohólicas destiladas, pero tampoco es común. La terapia radiante, tumores de mama que recibieron radioterapia o patologías torácicas, por sobre todo, pueden tener como efecto colateral el crecimiento de tumores malignos de esófago. La ingesta de bebidas y alimentos muy calientes, infusiones con agua caliente, mate. Esto yo creo, no estoy del todo convencido de que pudiera ser así, porque la penetración de este tumor entonces sería infinitamente grande en Uruguay y en Argentina y el sur de Brasil y también aquí en Paraguay, cosa que no estoy del todo convencido. Ahora bien, el tabaquismo, el esófago de Barrett, como vimos en la clase anterior, y las lesiones por sustancias cáusticas con fines suicidas o accidental, sí, en este sentido, estas sí son digamos, condiciones que hacen con que se pueda determinar que efectivamente hubo algún antecedente en el contexto ya del diagnóstico de un CA de esófago, está absolutamente relacionado con el tabaquismo, el esófago de Barrett y lesiones por sustancias cáusticas. Ahora bien, hablemos de los benignos. Estos sí que son absolutamente raros, menos del 1% de todos los tumores de esófago. Se clasifican, obviamente, no hay ninguna duda, prácticamente todo el tubo digestivo se clasifican en los epiteliales e intramurales, ¿verdad? Los epiteliales, que son los mucosos, los intramurales, que son los parenquimatosos en sí. Entre los epiteliales, todos los que crecen, crecimiento de tipo papiloma, pólipos, adenomas, quistes epiteliales e intramurales, a través de, o sea, son los miomas que se presentan, o los leiomiomas, fibromiomas, lipomiomas, fibroma, o de origen vascular, hemangiomas, linfangiomas, que son intramurales. ¿Ok? Todo esto son benignos, lastimosamente muy raros. Lo ideal es que lo ideal sería que los tumores de esófago sean benignos y no malignos, pero lastimosamente todo lo opuesto. Ahora bien, hablemos de los tumores del esófago malignos. Entonces, el primer tipo, los carcinomas de células escamosas.
representa el 90-95% de los tumores malignos, aunque últimamente los adenomas, no las células canosas que sería el segundo tipo, está ganando cada vez más preponderancia. Se origina obviamente en el epitelio escamoso, como ya dijimos, puede estar presente en cualquier parte del esófago, más visto entre los 60 a 70 años, y esto sí se ve en la práctica. En el sexo masculino es mucho más frecuente, o sea, en una relación de 3-1 con el sexo femenino. Aquí vemos cómo está el esófago en un corte y aquí se ve el tumor, el cáncer de células escamosas. Esto es el tumor. Aquí se ha hecho un corte y aquí ya pasa a ser tejido normal, y aquí se observa el tumor. ¿Ven cómo tiene aproximadamente una extensión de 5 centímetros? Aquí se ve cómo normalmente el epitelio normal del esófago, y aquí cómo se ve el crecimiento del tumor, del cáncer de células escamosas, el crecimiento desordenado, desorganizado a través de todas las partes de la pared del esófago. Ahora bien, hablemos del adenocarcinoma. En general, 5% de los tumores malignos del esófago, el otro era alrededor del 90-95%, creo que esta cifra está en aumento. La incidencia, ¿por qué está en aumento? Debido a que hay aumento del desarrollo del esófago de Barrett. Recordando que el esófago de Barrett es la modificación de la celularidad escamosa a nivel del esófago distal próximo al cardias, y como consecuencia del reflujo constante de ácido clorhídrico llega en un momento determinado a modificar las células, y es lo que sería la epitelización cilíndrica, células cilíndricas del esófago por parte, o sea, desde el estómago hacia el esófago. ¿Ven? Se origina el epitelio cilíndrico que reemplaza al escamoso normal. Y aquí sí, este pasa a ser más que el factor de riesgo, la causa fundamental del adenocarcinoma del esófago. La obesidad, metaplasia de Barrett, o sea, para que haya también un adenocarcinoma del esófago, previamente tuvo que haber tenido metaplasia de Barrett. La obesidad sí, más bien es un factor anexo no tan representativo comparando a lo que significa la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Promedio global de 8% de pacientes con esófago de Barrett desarrollan adenocarcinoma. O sea, en todos aquellos pacientes, si bien es cierto, el 100%, casi podemos decir en medicina, casi el 100% de los adenocarcinomas del esófago provienen del esófago de Barrett, así podemos decir que de todos, del 100% de pacientes con esófago de Barrett, menos del 10% desarrollan el adenocarcinoma. Por suerte esta cifra dentro de todo no es muy alta. Sí, es una cifra razonablemente importante, pero no es muy alta. Muy bien, hablemos ahora de los síntomas en general de los tumores. Aquí ya no está afectando qué tipo de celularidad, las características de las células, nada. Esto ya es más bien macroscópicamente. Y vamos a entrar repitiendo una vez más dentro de todos los síntomas que representa el síndrome esofágico. Entonces, la disfagia es la principal, es la más importante, recordando que es la dificultad para la deglución de los alimentos. Entonces, cuando se produce la deglución del bolo alimentario, entonces en ese momento tiene una dificultad para que el alimento, digamos, pueda llegar hasta el estómago.
se le suma pérdida de peso. La pérdida de peso está caracterizada principalmente por la malignidad en el caso de los... lo que pasa es que estos tumores emiten unos factores, factor de crecimiento tumoral principalmente, hace con que disminuya el hambre, y por otro lado también la pérdida de peso está caracterizada por la disminución de la absorción de los alimentos, mismo porque el paciente come menos. Eventualmente puede presentar dolor a la deglución, que es la odinofagia. Eventualmente puede presentar aversión a la carne. Esto era algo muy típico anteriormente, en los años 1930, 1940, 1950, cuando no estaba del todo desarrollada la endoscopia digestiva alta. Entonces, cuando el paciente ya estaba con la disfagia y presentaba la aversión a la carne, entonces era prácticamente el diagnóstico de tumor maligno de esófago hasta demostrar lo contrario. Sucede que tiene que estar en un estadio bastante avanzado para que suceda esto. No tenemos que esperar a que porque no tenga este síntoma no habría que pensar en la posibilidad de un tumor de esófago. Tos frecuente por aspiración de líquido gástrico, el líquido, entonces, principalmente en los adenocarcinomas, el esófago de Barrett previamente, entonces, tos por efecto de la aspiración o el reflujo ya del líquido desde el tubo digestivo hacia el sistema respiratorio. Una sensación de ahogamiento también como consecuencia de la misma, la broncoaspiración y la neumonía. ¿Se dan cuenta cómo estos síntomas ya son relacionados al sistema respiratorio, pero que el problema está en el tubo digestivo? ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Porque lo otro del anterior era al interrogatorio. El examen general puede presentar desnutrición. Si bien es cierto, la mayoría de los pacientes tienen algún grado de desnutrición, no necesariamente tenemos que esperar que sea muy marcado como para poder pensar. Puede llegar, sí, a estar caquético, que es un mal estado general, una pérdida importante de peso. Entonces, en estos casos, sí, ya prácticamente no tenemos mucho que hacer. Ya procedimiento con fines curativos, prácticamente ya estamos alejados en el contexto del intento de curar al paciente. Entonces, puede haber, ¿okay?, en cuanto al examen general. En cuanto a la región afecta, dependiendo la localización de los mismos, si el tumor se encuentra en el cuello, que sería en el tercio proximal, se pueden probar pequeñas tumoraciones que son los ganglios aumentados de tamaño, ya sea en el lado izquierdo, más frecuente que en el lado derecho. ¿Okay? En tórax también puede presentar, pero es absolutamente raro. O sea, no vamos a encontrar en tórax la posibilidad de palpar algunos ganglios porque no es el acceso para poder identificar a la palpación. Eso se visualiza a través del método auxiliar diagnóstico. A la inspección, el abdomen puede ya estar excavado dentro del contexto de un paciente desnutrido y caquético. Como verán, entonces, dependiendo de dónde esté localizado el tumor, cuello, tórax o abdomen, no aporta mayores detalles, mayores datos como para pensar. Siempre sigue siendo el interrogatorio lo más importante en estos casos. Entonces, en cuanto a los métodos auxiliares de diagnóstico, aquí vemos uno de ellos, el esofagograma. ¿Okay? No digo que es el principal por sobre todo, ¿no? Sucede que cuando se habla en general en algunas escuelas que cuando hay en el contexto de un proceso obstructivo, de algún problema del tubo digestivo, se comienza con una radiografía contrastada y después se hace la endoscopia digestiva alta. Esto no es del todo seguido por las escuelas en general. Yo nomás les comento que así hay, por eso en este momento puse el esofagograma y porque la endoscopia digestiva alta dentro de todo es un método de diagnóstico nuevo. Pero si tuviera que elegir, nadie puede dudar de que es la endoscopia digestiva alta
el método más importante. Y aquí vemos cómo se observa aquí un área, esto es esófago normal, esto es esófago normal, y aquí se observa cómo esta parte es el crecimiento del tumor en sí, que el contraste se afina en este lugar y aquí también. Entonces, esta es el área donde se encuentra el tumor en este momento y es un tercio medio del tórax. Aquí están las costillas. Ok, vemos aquí también como en un trecho bastante largo. Ok, esto también, esto ya es la parte distal del esófago. Ahora bien, hablemos de la endoscopía digestiva alta. La endoscopía, entonces, se puede ver y se visualiza, esta es la pared del esófago y aquí vemos cómo la pared está involucrada y hay un crecimiento endoluminal. Ven cómo esto hace que cuando el bolo alimentario pueda pasar solamente por aquí, por eso que se produce la disfagia. Entonces la endoscopía permite, por sobre todo, ver la lesión, identificar la localización y permite la toma de biopsia para su estudio posterior e identificación de la celularidad, de las características de la misma. Okay. Aquí vemos nuevamente aquí como esto ya prácticamente este es el esófago en su y este tiene un crecimiento polipoide del mismo. Muy bien, aquí sí ya nos vamos al tratamiento. Vamos a hacer énfasis en la clínica, en clínica quirúrgica. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Vamos a citar. Se puede hacer una radioterapia, quimioterapia, cirugía o una combinación. Cirugía más quimio, quimio más cirugía o cirugía más radio, etcétera, etcétera. Hablemos de cada uno de ellos. En cuanto a la radioterapia, esto generalmente tomamos la decisión de la radioterapia en los casos localizados en el tercio superior. Digamos, cuando está cerca del músculo faríngeo, entonces allí toda la resección del contexto de una cirugía resectiva, prácticamente no hay forma de dar continuidad al tránsito para unir con los mismos, entonces la radioterapia es la principal opción como tratamiento quirúrgico. Perdón, no quirúrgico, no quirúrgico. En cuanto a la segunda opción de la quimioterapia, generalmente es en el postoperatorio. O sea, una vez hecho el diagnóstico, se hace el tratamiento quirúrgico, por eso luego se dice postoperatorio. Y la otra opción es la neoadyuvancia, que es la quimioterapia antes de la cirugía, que es la quimioterapia preoperatoria. Hay escuelas que tomaron la decisión de hacer primero una neoadyuvancia, primero con la quimioterapia, luego la cirugía y eventualmente se da continuidad otra vez con la quimioterapia en el postoperatorio. Y otros, en cambio, toman la decisión de operar primero y solamente se realiza la quimioterapia en el postoperatorio. Ahora bien, hablemos de la cirugía. ¿Con fines curativos o con fines paliativos? ¿Qué significa eso? Siempre que tomamos la decisión de operar un paciente y queremos que el paciente se cure o está en condiciones porque no está del todo avanzado el estadio de la enfermedad, vamos a intentar realizar la cirugía con fines curativos. Para ello, vamos a hacer las esofaguectomías. Perdón. Ahora bien, si no llegamos por alguna razón, porque ya estamos en estadio avanzado, por ejemplo, entonces ya la cirugía con fines resectivos o de resección
ya no es posible, entonces actuamos allí con fines paliativos, que si bien es cierto ya no es quirúrgico, sino más bien es endoscópico, que se coloca una prótesis por vía endoscópica. Aquí más bien la cirugía en términos de paliativos es más bien la colocación de la prótesis más que un acto quirúrgico, porque esto es por vía endoscópica. Hablemos de nuestra área, de lo que más, de lo que atañe a nosotros los cirujanos. Existen 3 técnicas quirúrgicas de las esofaguectomías. ¿Ok? Técnica de Ivor-Lewis, vamos a desarrollar cada una de ellas. La de 2 campos, que es la técnica transhiatal o también llamada técnica de Orringer, y la de 3 campos, que se llama técnica de McKeown. ¿Ok? Esto es para que tengan conocimiento de cuáles son las opciones de esofaguectomía que tenemos. Vamos a hablar de la primera, la esofaguectomía de Ivor-Lewis. Puede hacerse con o sin toracotomía, ¿ok? Pero sí, obviamente se accede a través de una laparotomía. Pero en esencia consiste en una esofaguectomía parcial. Recuerden, el esófago viene desde allá arriba, del esófago, tórax y abdomen. Entonces se accede por el abdomen y se secciona hasta un límite superior del tumor, en la cual posteriormente se tiene que quedar resto de esófago para su anastomosis en la continuidad del tránsito. Entonces se retira la parte afectada del tumor esofágico. Una vez retirada, realizada la esofaguectomía, se tiene que dar continuidad al tránsito y se puede utilizar el estómago o el yeyuno. ¿Ok? Por sobre todo esto, la anastomosis, o sea, la unión, la continuidad, la anastomosis en la cual se hizo la sutura del esófago remanente con el yeyuno o con el estómago, se queda en el tórax. ¿Okay? Esta es la característica de la cirugía de Ivor-Lewis, que es una esofaguectomía parcial. Se accede por la parotomía, por el abdomen, puede eventualmente estar acompañado de una toracotomía. La mayoría de las veces no hay necesidad de hacer toracotomía. Y se puede utilizar el estómago o el yeyuno. La mayoría de las veces, en términos de toma de decisión, se puede utilizar el estómago mismo en el lugar donde se hizo la resección parcial para hacer una anastomosis, que se sube el estómago para hacer la anastomosis con el esófago proximal. Por sobre todo esto, la anastomosis queda en el tórax. Esta es la característica de la primera opción que estamos hablando, Ivor-Lewis. ¿Ven? Esto es, digamos, el esófago torácico. ¿Okay? Se hace la incisión, aquí una laparotomía, y en la cual se reseca, aquí en este caso se resecó esta parte de esófago, y este es el estómago que ha sido translocado y se subió, y aquí se anastomosó con el esófago. ¿Ven? Este es el esófago que quedó aquí, esta parte es lo que se retiró, el estómago se convirtió, ven aquí, se tuvo que hacer como un conducto aquí, ¿ok? Este conducto se sube y esta unión, la anastomosis, queda en el tórax. Esta es la técnica de Ivor-Lewis, ¿ok? Esofaguectomía parcial, anastomosis en el tórax, se puede unir con el estómago o el yeyuno. El duodeno no llega hasta aquí. La segunda opción quirúrgica es la transhiatal
o técnica de Orringer. Aquí se utilizan dos campos. ¿Qué significa dos campos? En el anterior Ivor-Lewis era un solo campo, por eso decimos la mayoría de las veces. Y aquí en la transhiatal no hay toracotomía, no se realiza la toracotomía, pero sí se considera la transhiatal una esofagectomía total, no parcial, total, se retira todo el esófago. Se puede hacer por laparotomía o laparoscopía, que es el lugar donde se accede por el abdomen, y el segundo campo es en el cuello. ¿Okay? Entonces se retira la pieza operatoria, todo el esófago, y se sube el estómago aquí para la restitución del tránsito, llega hasta el cuello, lado izquierdo. Entonces la anastomosis queda en el cuello, atraviesa la totalidad del tórax desde el abdomen para llegar hasta el cuello, lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, la transhiatal no se hace toracotomía, se hace en dos campos. Se accede en el abdomen, que puede ser por vía abierta o por vía cerrada, que es laparoscópica o laparotómica. Antes era solamente laparotómica. Y para la restitución del tránsito se utiliza el estómago la mayoría de las veces. Si no se puede el estómago, puede subir el colon la mayoría de las veces, porque también el yeyuno le fuerza a llegar, entre comillas, le fuerza para que llegue, no tiene suficiente peso para llegar hasta el cuello. ¿Ok? Y se hace a través de la cervicotomía izquierda. Aquí vemos entonces los dos campos, el cuello y el abdomen. Aquí es por vía, obviamente en la parte cervical es por vía convencional, y a nivel de la parotómica se introduce la mano, se nota que es por vía laparotómica o convencional. Entonces es una forma también de unir, de liberar y proceder a la liberación para posterior sección a este nivel del esófago, y queda un remanente, un muñón esofágico de unos 3 a 4 centímetros que se va a unir, se va a anatomosar con el conducto del estómago que va a llegar hasta aquí arriba en el cuello. Entonces, a diferencia del anterior, del Ivor-Lewis, la anastomosis el Ivor-Lewis es una esofagectomía parcial, la técnica Orringer es una esofagectomía total, la anastomosis en esta transhiatal queda en el cuello y el otro queda la anastomosis en el tórax. Dos campos, cervicotomía y laparoscopía o laparotomía. Aquí en esta lámina podemos ver la sección que se debe realizar en el estómago para transformarlo en un conducto. Aquí está el tumor en el esófago, se ha resecado en la parte proximal del esófago, y esta parte del estómago debe ser, porque este espesor, el grosor de la pared aquí no va a atravesar el mediastino. Entonces por eso se debe hacer prácticamente del espesor del esófago un poquitito más, no hay mayores problemas. Esto es lo que sube hacia el cuello para que pudiera anastomosarse con el resto de esófago. Si bien es cierto, aquí hoy se habla de una esofagectomía total, pero en la práctica se deja un muñón de 3 a 4 centímetros para unir este extremo del estómago. Ahora bien, veamos la última técnica, que es la técnica de McKeown. En esto cuando hablamos de 3 campos. ¿Ok? Entonces, aquí ya hablamos a nivel del tórax, a nivel del cuello y a nivel del abdomen. ¿Ok? 3 campos. La toracoscopía, y hablo aquí toracoscopía derecha, a nivel de la parte derecha, la cervicotomía izquierda y la laparoscopía. Esta es la técnica que particularmente yo realizo. Ya estamos haciendo, aquí en el país somos pocos los que hacemos, uno de los pocos que hacemos esta técnica de McKeown, juntamente con el cirujano torácico el Dr. Chong, hacemos esta técnica. Y para la restitución se confecciona un tubo gástrico similar a la muestra anterior, conservando la curvatura mayor, y la anastomosis queda en el cuello. ¿Ok?
La ventaja de esto también es una esofagiectomía total. La ventaja de esta técnica es que al hacer una toracoscopía, se introducen los tres trocas, en tres trocas se observa perfectamente bien el tumor, todo el tórax, y se permite una disección espectacular, una visión directa aumentada, en la cual se puede identificar muy, pero muy bien los ganglios, visualización excelente. Aquí vemos, este es nuestro paciente. En este caso, todo comenzamos, como les comenté, los tres campos, nuestra técnica. Aquí está el paciente en este lado derecho del tórax, y aquí está la cabeza del paciente en posición supina, con boca para abajo, está mirando hacia abajo. Este es el dorso del paciente, sería en la línea de la línea axilar posterior. ¿Ven? Esto es una toracoscopía, se observa aquí la óptica y la pinza para el manejo de la mano izquierda, y aquí está utilizando el hook que está coagulando. Este es el cirujano de tórax que está realizando esta parte de la cirugía. ¿Ven? Aquí está el visual, es una foto nada más. Este es el esófago, bien agrandado. Esta es la parte de la parrilla costal posterior, que está en la parte de arriba, y aquí vemos un dren que aísla, este momento de aislamiento del esófago de la estructura del mediastino. Una vez finalizada la cirugía, se coloca un drenaje, ¿ven? Como son pequeños cortes antes, o sea, de hecho, aquellos que no lo hacen por vía toracoscópica, lo hacen por vía toracotómica. En estos casos hay una sección del tórax por vía convencional, viene una incisión quirúrgica también de la parte posterior. Y así queda en su posición final. ¿Okay? Aquí ya está el paciente dado vuelta, ya preparándonos para hacer la parte laparoscópica. ¿Qué pasó en esta parte? Se aisló desde el tórax. Aquí está, digamos, la cabeza ya está en esta posición y ya está absolutamente aislado el esófago, listo como para trabajar en el cuello y en el abdomen. Por eso es que comenzamos primero con la parte torácica. Tres campos: cervicotomía, porque aquí no hacemos por vía endoscópica. Si bien es cierto, hay otros que lo hacen, nosotros optamos por no hacerlo. Casi nadie lo hace por vía endoscópica aquí. Y hacemos por toracoscópica y laparoscópica. ¿Okay? Aquí nada más la posición también del paciente, ven, boca abajo. Y aquí ya está en posición, digamos, boca arriba del cúbito dorsal. Se vuelve a hacer un campo. Total, el paciente en todo momento está anestesiado. Y aquí estamos trabajando y preparando también la cervicotomía al mismo tiempo que estamos trabajando, que un equipo está haciendo la laparoscópica y otro equipo está haciendo al mismo tiempo la cervicotomía. Este es el esófago. ¿Ven cómo se ha retirado el esófago en su totalidad? Esta es la parte de la curvatura menor del estómago. ¿Ven? Y el tumor está localizado aquí. Nosotros hicimos con la técnica de McKeown. Entonces se ha confeccionado el tubo gástrico, que es la que ha subido al cuello. Y esta es la pieza operatoria. Esto como queda la cicatriz a nivel del cuello en el lado izquierdo. Aquí está, digamos, la horquilla external. ¿Ok? Tengo entendido que esta es la última. Esta es la parte final, en la cual estas son las pequeñas incisiones. No hay ningún corte a nivel del abdomen. Y aquí en la parte de atrás han quedado en el tórax las otras tres de la toracoscópica, de las incisiones de la toracoscópicas, perdón, y aquí las laparoscópicas, la inserción de los puertos de trabajo. O sea, la recuperación del paciente es muy superior en términos de movilidad, menos dolor postoperatoria, la reactivación de las actividades
cotidianas es mucho más rápido.